Debo decirles algo, y es que em, fue un fin de semana muy cansado. Fue un fin de semana cansado, estoy cansado, em, pero también estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado por las cosas que están por venir. Me gusta mucho este estudio que estamos haciendo. Estoy muy emocionado por cada vez adentrarme un poquito más y tratar de platicar con ustedes al respecto, porque la verdad es que son muchas cosas y hay muchas cosas que se tienen que tocar a fondo. Específicamente estos versículos de Timoteo, de Primera de Timoteo capítulo 2, porque son los versículos en los que mucha gente quiere pelear, cosa que no vamos a hacer nosotros. No vamos a entrar en disputas, pero vamos a tratar de verlo lo mejor posible. Eh, son temas delicados, y no delicados porque estén mal, sino porque hablan eh, desde un punto Pablo le habla de una manera específica de cómo las mujeres deben de comportarse. Y estos versículos están regularmente tomados fuera de contexto. Y entonces lo que estoy tratando el día de hoy y tratar el día de mañana, que vamos a tocar el más difícil, pero lo que haremos el día de hoy y el día de mañana será eh, tratar de dar algo de contexto a esto y un poquito más de fundamento bíblico que se encuentra en otras partes, no solamente en Timoteo, con la intención de que esto se mantenga como más coherente espiritualmente y no nada más una cuestión dada a contradicciones y confusión y cosas por el estilo. Entonces, comencemos con los dos versículos de ahora. Los dos versículos de ahora están en primera de Timoteo, capítulo 2, y son los versículos 9 y 10. Te los voy a leer. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eh, Pareciera como si Pablo estuviera dando el último grito de la moda o negándolo, pero la realidad es que no, y vamos a desarmarlo. Pablo comienza hablando comienza hablando en este versículo con una palabra que hace directa referencia al versículo anterior. Y dice, asimismo. En el versículo anterior estamos viendo cómo Pablo le da ciertas instrucciones a los hombres de cómo orar y de cómo ser. Y es un vínculo directo con el pasaje anterior. Pablo no está cambiando de tema ni estableciendo una jerarquía de valor, tratando de hablar de unas cosas y luego de otras. Está aplicando lo mismo, es el mismo principio espiritual eh, en otra área de la vida comunitaria. Eh, Así que exhorta a los hombres en su manera de cuidar su actitud al orar, y ahora exhorta a las mujeres a reflexionar sobre cómo su fe se expresa externamente. Con los hombres muy intencionalmente habla acerca de la actitud interna cuando se presentan al orar, y de las mujeres habla de la actitud o de cómo la fe se expresa externamente. Y recordemos algo, Pablo aquí no está hablando acerca de control. El enfoque no es el control. El enfoque es mantener, como le decía al inicio, una coherencia espiritual. Eh, Podemos ver en Romanos 12:1 cuando se habla acerca de que la adoración se expresa con toda la vida entera, no solamente con las palabras. En Gálatas 3 podemos hablar acerca del valor espiritual delante de Dios con responsabilidades prácticas distintas entre los hombres y las mujeres. En Primera de Corintios, el capítulo 14, habla de que Dios no busca orden,
o mejor dicho, Dios busca orden, no confusión en la vida comunitaria. Y entonces tenemos que meternos muy fuerte al contexto cultural, lo que habla acerca de la identidad, el estatus, pero sobre todo la adoración o la oración, que es lo que estamos hablando ahorita. Y es que en el mundo grecorromano, la manera de vestir comunicaba cosas. Comunicaba estatus social, comunicaba poder económico, comunicaba identidad personal. Y en algunos contextos de la iglesia de Éfeso, esto podría convertirse en una distracción. La ostentación podía convertirse en una distracción. Podía parecer competencia o inclusive pudiera afirmar superioridad dentro de la comunidad cristiana. Y entonces Pablo no condena la belleza ni el cuidado personal ni nada por el estilo. Por el contrario, está confrontando una mentalidad que convierte la adoración en un escenario que convierte la adoración en un escenario, sí, en escenario en lugar de un encuentro con Dios. Está tratando de evitar que se le dé este modo pasarela en lugar de verdaderamente tener un encuentro con Dios. Qué importante es esto, porque no solamente lo leemos aquí, lo hemos leído, por ejemplo, en Proverbios. En Proverbios habla de que la belleza externa, sin ningún tipo de carácter, carece de valor. Y es en este espacio que parece que se habla de belleza, que se está atacando, como lo comentábamos al inicio, se están derrumbando estos pedazos en donde nos está sirviendo de distracciones o nos están sirviendo de impedimentos para entender la verdad completa. Estoy tratando de acordarme de algo de Juan, pero no me acuerdo de Juan. Al ratito viene a la mente. Pero en el versículo 9 habla acerca de ropa decorosa, con pudor, con modestia. Y esto, lejos de parecer únicamente un texto que habla acerca de lo exterior, las palabras pudor y modestia no necesariamente se refieren a la cantidad de piel que mostramos, sino a la actitud interna de sobriedad y de dominio propio. Es una postura del corazón. Cuando Pablo apunta a una postura del corazón, se entiende que la identidad, o él nos muestra que la identidad no depende de la apariencia, no depende de lo que vemos como estímulo externo. Entendemos que tampoco se mide por lo externo y que la fe, la verdadera fe, no necesita llamar la atención para ser auténtica. Y es por eso que muestra esa parte de ropa decorosa con pudor y con modestia. La modestia bíblica, perdón, tengo unos refrescos con gas y perdón. La modestia bíblica no apaga la personalidad. La modestia bíblica, creo que lejos de apagar la personalidad, ordena la motivación, lo que está dentro de nosotros. Cuando hace poco conocí un chavo, muy buen chavo. Hace poco conocí un muchacho y él es ingeniero de sonido. Pues está comenzando en esta parte de la ingeniería de audio. Y tuve la fortuna de poder sentarme con él durante un servicio para poder enseñarle algunas cosas. Y enfrente en el escenario había un muy buen músico. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Un excelente baterista. Sorprendente su técnica. Pero había algo que a mí me sonaba raro. Conforme le fui poniendo atención, me daba cuenta de que el cuate no tenía un momento en donde disminuía o se atenuaba su dinámica para poder permitir que el resto de los músicos compartieran
el espacio en donde están, porque al final son una banda de alabanza, no es un solo de batería. Y entonces me comenta este muchacho, ¿cómo le hacemos para bajarle? Y me vi recordando esta enseñanza. Me acordé de esta parte y le comentaba que lo que escuchamos, o lo que escuchamos ahí enfrente específicamente con este muchacho que es un excelente baterista, no se lo quito. No tiene que ver con su técnica o su habilidad. Tiene que ver con su postura. Tiene que ver con algo dentro de sí mismo, con una postura del corazón. Le dije, debemos de entender que cuando somos parte de una banda de alabanza, estamos haciendo el compromiso principal de ser invisibles. Nuestro trabajo no es ser excelentes músicos. Nuestro trabajo es prepararnos para que el domingo no se note que estamos ahí. Para que no se note que sabemos tocar 20 escalas en 2 minutos. Para que no se note que podemos tocar todos los tambores de la batería en 2 compases. No, estamos trabajando para ser invisibles. ¿Por qué? Porque la postura del corazón de un músico de adoración no es sobresalir, es ayudar a la gente que están en la iglesia, tomarlas de la mano y encaminarlas al propósito divino de ese domingo en la mañana, que es que tengan un espacio con Dios. La gente no va a vernos, va a congregarse colectivamente para ver algo, venir y presentarse delante de Dios, para que ver que Dios intervenga en algo. No tiene que ver con nosotros. A eso creo que habla Pablo cuando habla que la modestia bíblica no tiene que apagar la personalidad, pero tiene que ordenar las motivaciones. Y en el momento en el que nuestras motivaciones no están ordenadas, el lugar en donde nuestro corazón descansa no es en Dios. Y entonces nos vemos como este amigo que quería solear en todas las canciones. En Miqueas 6:8 habla acerca de cómo la humildad es una expresión de las personas que caminan con Dios. En Filipenses 4 habla de que la gentileza y la moderación son testimonio visible. Y entonces, cuando Pablo habla acerca de todas esas cosas que parecen acortar el impacto de una persona, de una mujer específicamente, en realidad no le está diciendo que no lo que deberían de desprenderse de su personalidad, pero sí que deberían ordenar sus motivaciones. Lo que Pablo contrasta específicamente en esta parte de apariencia y testimonio es que no prohíbe los adornos, por decirlo así, pero sí trata de redefinir qué es lo que es verdaderamente valioso. Y en lugar de que la atención se centre en lo externo, Pablo dirige la mirada hacia adentro. Buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. El mensaje está bien duro. Si le pones mucha atención, la evidencia visible de una vida piadosa no se ve. Pero se nota bien macizo en el impacto espiritual y el relacional. Si eres una persona que vive una vida piadosa adentro, no nada más afuera, adentro, se nota en tu impacto espiritual. Qué importante, se nota en el impacto espiritual que tienes en tu comunidad y en las relaciones que llevas. Si tú eres una persona que no tiene muy buenas relaciones, atenta, atento, qué grueso.
Lo podemos leer en Samuel cuando habla acerca de que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón y no mira la apariencia. En, no me acuerdo en qué parte de Mateo, pero habla acerca de que las buenas obras glorifican a Dios. Es esto, la piedad como identidad, no como apariencia. Pablo usa algunas palabras clave, ¿no? Una expresión clave, que dice que las mujeres que profesan piedad. Y esto implica varias cosas. Implica que obviamente tienen una fe que es declarada, una relación con Dios, pero sobre todo que tienen una identidad espiritual asumida, que no es superficial, una vida espiritual asumida. Cuando la piedad es el centro de la identidad, la apariencia deja de ser un medio de validación. La vida habla más fuerte que la imagen. Y lo vemos, ¿no? Cuando Pablo menciona esta parte de que se nota, que la vida piadosa se nota. ¿En dónde? En nuestras relaciones, en la manera en la que llevamos vida, en nuestro testimonio. La vida habla más fuerte que la imagen. Cuando, cuando, cuando vivimos una vida como la que describe Pablo, nuestra conducta refleja una madurez espiritual distinta. Eh, porque refleja una devoción genuina que nace del amor, no del espectáculo. Eh, la última parte de este versículo habla acerca de las buenas obras. Hemos escuchado mucho acerca de las buenas obras. Muchas de las veces tratamos de hacerlo al revés. Porque somos buenos, merecemos algo. O porque somos buenos, entonces tengo fe. Pero la realidad de las cosas es que las buenas obras, no son un requisito para ser aceptados por Dios. Lo que sí son un fruto natural de una fe viva. Son evidencia de un carácter de servicio, de compasión eh, y de compromiso con el cuerpo de Cristo. Pablo enseña que la belleza más poderosa en la vida cristiana es esa que edifica a otras personas, la que glorifica a Dios y la que permanece mucho más allá de lo externo. La verdadera adoración se expresa en una vida que sirve, en una vida de servicio, de compasión y de compromiso. En Santiago 2 podemos ver que la fe viva se manifiesta en obras. En Efesios habla que fuimos creados para buenas obras preparadas por Dios. Eh, el verdadero adorno es el carácter interior. Pablo no está regulando moda, no está imponiendo estándares culturales rígidos. Está llamando a una comunidad donde la adoración no gira alrededor de mí o del yo, en donde mi identidad, nuestra identidad, se ancla en Cristo, pero sobre todo en donde el testimonio pesa más que la apariencia. Eh, la fe cristiana no... Está bien curioso porque a veces pensamos que es que si me hago cristiano tengo que cambiar. Obviamente sí tienes que cambiar las cosas que pues, no te hacen bien, ¿no? Pero la fe cristiana no invalida tu individualidad, no invalida tu identidad como tal, tu personalidad. Eh, esa individualidad es reorientada hacia la edificación del cuerpo. Todo lo que tú eres continúa siéndolo. Nada más que ahora tienes un propósito de edificación. En Colosenses, uno de mis pasajes favoritos, habla que todo debe hacerse para la gloria de Dios.
en Colosenses 3:17. Uno de mis favoritos que me lo quiero tatuar. Perdón si no te gustan los tatuajes. Pero dice que todo fue hecho por Él, para Él y a través de Él. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y luego dice que todo debe hacerse para la gloria de Dios. En Romanos 14 habla que busquemos todo lo que edifica a otras personas. En 1 Corintios nos dice que nuestra vida entera debe de ser un acto de adoración. Creo que la piedad, como la menciona Pablo en este versículo, no se viste para ser vista. La piedad está hecha para ser reflejada. Cuando Cristo define nuestra identidad, lo que hacemos hablan mucho más fuerte que cómo nos vemos. Y creo que de esto se trata todo el versículo. Bueno, los versículos 9 y 10. Podemos vernos muy bien por afuera. Podemos portar todo lo más excelente por fuera. Pero si nuestra vida no está alineada, nada más somos un maniquí. Somos un cascarón. Y eso no es la vida cristiana. Eso no es lo que vivimos. Así que esos fueron los 2 versículos del día de hoy. El día de mañana. El día de mañana está bueno. Porque el día de mañana vamos a hablar acerca del versículo más difícil. Déjame te lo leo nada más hasta donde voy con el punto número 5. O bueno, con el punto número 5 de este segundo capítulo. Y es que mañana vamos a ver el versículo más peleado. Vamos a ver la serie de versículos más peleados porque dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y luego dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Caramba, va a estar bien sabroso. Pero nos vemos mañana.